Ok. Muchos se preguntarán, ¿qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo. Esto puede pasar en un contexto en el que se expresan sentimientos, actitudes o derechos. Siempre va a ser, depende de la situación y respetando estas conductas de las demás personas. Generalmente las personas con habilidades sociales resuelven los problemas de manera inmediata dependiendo de la situación y siempre minimiza la probabilidad de futuros problemas. ¿Cuál es la importancia de las habilidades sociales? Acá les resumí 4 puntos. La primera es que previene el estrés y el malestar de no poder interactuar socialmente de manera adecuada. Muchos de nosotros nos ponemos en una situación de estrés cuando tenemos una entrevista de trabajo, por ejemplo, y no sabemos de qué manera comportarnos, de qué manera vamos a caer mejor, de qué manera podemos obtener un trabajo. También el otro punto es que esto nos ayuda a tener y mantener relaciones sociales positivas. Esto puede prevenir padecimientos y enfermedades relacionadas a la salud mental. El tercer punto es que incrementa la calidad de vida porque nos ayuda a sentirnos bien y a obtener lo que queremos. Por último, las relaciones sociales saludables nos permiten reconocer nuestro rol con nosotros mismos y los demás, ayudando siempre a desarrollar nuestro autoconocimiento y nuestra autoestima. Dentro de las habilidades sociales tenemos la influencia, que es aplicar tácticas efectivas para inducir cambios en la forma de actuar o pensar de otras personas. Tenemos el famoso influencer, por ejemplo, que siempre induce a los demás a cambios positivos o a cambios negativos. También tenemos la comunicación, que es ser capaz de escuchar y transmitir mensajes de manera clara y efectiva. Tenemos el manejo de conflictos, que es negociar y resolver cuando existen desacuerdos en un grupo o equipo. Esto sirve muchísimo cuando estamos en un equipo de trabajo, del instituto, de la universidad, del mismo trabajo. Siempre esto es muy bueno tenerlo en cuenta. También tenemos liderazgo, que es guiar un grupo o equipo, inspirar sus acciones y orientarlos a un objetivo en común. También tenemos afrontamiento al cambio, que es iniciar el cambio o saber adaptarse adecuadamente a lo que esta transformación implica. Por ejemplo, hemos tenido esta situación en COVID, en esta pandemia. Todos hemos afrontado el cambio nuevo que hemos tenido. También tenemos establecer vínculos, que es la habilidad para tener una relación de cercanía y cariño con otras personas. Colaboración y cooperación es sumar esfuerzos con los demás para alcanzar objetivos compartidos. Y por último, habilidades en equipo, y lo más importante, es que crea sinergia en el grupo para poder organizarse para alcanzar metas colectivas. A continuación les hablaremos sobre algunos puntos en particular, comenzando por liderazgo. Muy bien. Ahora hablaremos sobre el liderazgo, el cual, para empezar, el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a más personas y grupos a formar parte de un trabajo o una acción. El liderazgo es un componente y potencial que se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras. ¿Cuáles son las cualidades del liderazgo? Pues tiene que ser una persona que fije metas y tenga expectativas muy altas, una persona que sepa lidiar con los problemas y las dificultades, que sepa guiar a los demás y también involucrarse en el trabajo para poder predicar con el ejemplo. Debe ser una persona paciente y empática. Em, Siguiente, por favor. También dentro del liderazgo
está la función clave que es la comunicación. Para liderar de una forma correcta es impredecible trabajar en la comunicación como un elemento esencial para transmitir los valores a tu equipo e impulsar a las demás personas a que puedan cumplir sus objetivos. Otro punto importante es la escucha activa. Esto implica observar, preguntar y reflexionar acerca de las pruebas que tengan en torno de la confianza, la apertura y firmeza. También es importante saber qué necesidades tienen los equipos, sino también de escuchar activamente, es decir, reunir todas sus ideas para llevarlas a la práctica. Y por último, el entusiasmo y el espíritu de superación. Es muy importante que las personas líderes tengan muy bien aprendidos los valores esenciales de cualquier aspecto, ya que esto hace que el líder sea el primero en trabajar duro para tomar las responsabilidades que lo llevarán a tomar una posición y a su vez debe hacerlo con honestidad, ética y total autenticidad. Ok, ahora tenemos establecimiento de vínculos. Como seres humanos necesitamos socializar. Eso lo tenemos desde el nacimiento. Desde el día uno, nosotros tenemos esta capacidad de poder socializar. Este es un factor que es indispensable para un desarrollo emocional sano e integral. Ahora, ¿qué son los vínculos afectivos? Cuando se habla de un vínculo afectivo, se hace referencia a una relación de amor y de cariño, que es establecida entre dos o más personas. Por lo tanto, son un vínculo en el que se establecen los distintos tipos de relaciones, como familiares, parejas, compañeros, amistades y demás. Estos vínculos se dan porque, como seres humanos, vivimos y nos desarrollamos en familia y en sociedad. Por tal motivo, los vínculos afectivos están presentes en todo lo que hacemos. ¿Cómo se desarrollan los vínculos afectivos? Estos vínculos emocionales se desarrollan a medida que nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, en el trabajo, en el instituto, hasta en la vida diaria, en el al momento de ir en el bus, de ir a la tienda. Estos vínculos afectivos desde la niñez surgen gracias a que nuestras necesidades son atendidas. En la medida que crecemos, presentamos diversas necesidades. Cuando estas son cubiertas, desarrollamos emociones de apego. Cuando esto se presenta desde nuestra niñez, tenemos un desarrollo sano a nivel emocional y de nuestra personalidad. Si no recibimos esta clase de gestos, tampoco lo daremos. Y es lo que sucede con algunos adultos que presentan dificultad para poder establecer vínculos afectivos, de amistad o tener relaciones sanas. Bueno, mi persona va a hablar sobre el afrontamiento al cambio. Primero, María Fe, ¿me confirma si me escuchan? Por favor. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿No? Sí, Brenda, sí se Ya, te escucha. ya, afrontamiento al cambio, por favor, María Fe. Ya, sobre el afrontamiento al cambio es como uno como persona afronta lo que es un cambio, ¿no? Durante toda nuestra vida nosotros afrontamos cambios, sean drásticos o sean suaves, porque día a día nuestra vida no es monótona, siempre hay un cambio. Y esta manera es aplicar estrategias para poder superar, adaptar o resolver lo mejor posible un reto o dificultad, nosotros lo conocemos como una situación, como un problema. Para esto necesitas practicar en tener una mente abierta, porque si tú te cierras en el momento de que no vas a tener un problema, no vas a poder o vas a saber afrontarlo. También tienes que saber cambiar algunas conductas para poder adaptarse a las necesidades o demandas que requieren este cambio. Estas demandas o necesidades, sean internas o externas, sea de uno mismo, sea del exterior de la sociedad, te harán sentir un bloqueo o desborde, es lo que mayormente sentimos cuando tenemos un cambio repentino, ¿no? Digamos, un cambio de ciudad o cambiarse de ciudad de la nada o que te despidan. Entonces, esto nos hace sentir
bloqueados, como les comenté. Entonces es ahí donde uno busca tener una forma adecuada de afrontar los cambios o consecuencias no deseados, no actuar de una manera agresiva o deprimirse, ¿no? Se debe modificar nuestras estrategias, es decir, que uno mismo se tiene que evaluar la capacidad y las posibilidades de captar informaciones nuevas, también de buscar ayuda y apoyo en contexto social donde se vive. Para esto, esta es la siguiente PPT, por favor. Hay varias, en realidad hay varias estrategias de afrontamiento, pero las principales que mayormente todos las páginas o psicólogos mencionan son tres. Son las estrategias centradas en el problema, las estrategias centradas en las emociones y las estrategias basadas en la evitación. Siguiente PPT, por favor. En esta oportunidad nosotros les vamos a hablar de estas tres estrategias centradas. La primera estrategia centrada en el problema suelen ser utilizadas en condiciones de estrés visto como controlable, es decir, cuando uno mismo tiene el control de la situación, uno mismo puede saber cómo actuar o cómo poder manejarlo. Son orientadas hacia una tarea para poder alcanzar la resolución o modificación del problema. La segunda estrategia es centrada en las emociones. Son utilizadas cuando el evento estresante, como conocida incontrolable, es decir, cuando uno no sabe qué hacer, lo que se puede experimentar ante el peligro. Es decir, se intenta afrontar el problema centrándose en las emociones y liberarlas e intentar relajarse. Es decir, que cuando uno se encuentra en una situación de miedo o peligro, uno actúa de manera natural sin pensarlo o sin analizarlo mucho. Y por último, las estrategias basadas en la evitación es la persona que asume aplazar el afrontamiento, es decir, que no lo asume ese momento, sino que lo aplaza o lo deja por la necesidad de ordenar y hacer acopio de sus recursos psicosociales. Esta estrategia centrada en la evasión es la distracción, en tomar la distancia del evento estresante o volcarse en otra actividad para no pensar. Eso sería todo. Sería toda la charla, chicos. Y bueno, las preguntas que nosotros personalmente quisiéramos saber es, ¿qué tanto han aprendido, qué tanto han entendido de esta charla? En caso de mi tema, que es afrontamiento al cambio, ¿cuáles son los cambios que ustedes han afrontado últimamente? Y si en algún momento, de acuerdo a un vínculo, necesitan alguna duda o algo, pueden escribir en el chat, es libre para que ustedes puedan expresarse y puedan dar sus opiniones, ¿no? Gracias. Gracias, Brenda. Sí, exacto. Como nos comenta mi compañera, pueden ir escribiendo sus preguntas. Si algo de repente no les quedó totalmente claro, estamos acá nosotros para poder ayudarlos a tener más clara esta idea que es habilidades sociales. Ok, aquí tenemos algunas preguntas. Por ahí mis compañeros Gerson o Brenda quieren empezar respondiendo. Aquí Salvita nos pregunta, ¿cómo desarrollamos nuestras habilidades sociales de acuerdo a nuestra edad, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa crítica? Bueno, por ejemplo, mi compañera Brenda nos ha dado acá 3 ideas principales de estrategias. Pero en la adolescencia es un momento en el que nosotros empezamos a desarrollarnos, a pensar distinto, a tener otro tipo de entorno social, que es lo más importante.
Estas habilidades sociales se pueden desarrollar, sobre todo se desarrollan en la práctica, pero siempre de la mano de una persona que te pueda orientar al mejor camino. Respecto a la segunda pregunta, que sería cómo afrontar el cambio de trabajar en oficina a hacer home office. Bueno, creo que a todos en realidad tras la pandemia que nos han hecho ir de un lugar a quedarse permanentemente en casa nos ha afectado. La ventaja, yo creo, o la mejor manera de poder afrontarlo es utilizar las estrategias centradas en el problema, que uno mismo lo pueda controlar, porque sé que para muchos fue muy difícil no poder saber qué hacer o no saber cómo controlar y quisieron evitarlo, pero por estar en el trabajo tenían que realizarlo. Entonces, la mejor manera es que las personas o tú como persona puedas controlar esas emociones, controlarlo poco a poco, decir, ya, eh, ahora estoy en casa. Entonces, ponerse un horario, ponerse una organización, respetar ese horario, porque justamente en casa no hay nadie quien te diga, ya es tu hora de salida y sal, no, sino que uno mismo, lo principal creo yo, es saber organizarse. Segundo, buscar formas de poder relajarse y respetar los tiempos libres, porque si tú no respetas esos tiempos libres, obviamente te vas a estresar, no vas a poder manejarlo bien. En cambio, si tú respetas esos tiempos libres y sabes cómo, buscas la manera de relajarte, sea, no sé, digamos, dibujar, colorear, jugar un rato, escuchar música, chévere, ¿no? Entonces, de mi persona, y te recomiendo que lo afrontes de la primera, como la primera parte. Sí, la tercera pregunta dice, las habilidades sociales entonces no tienen una definición determinada. La mejor manera de definir las habilidades sociales es la habilidad que tienen las personas para poder resolver rápidamente los futuros problemas. Por ejemplo, en el entorno de trabajo, a veces o mayormente siempre surgen muchos problemas o inconvenientes entre el mismo equipo de trabajo, entre el jefe de repente. Las habilidades sociales es esa capacidad que tienes tú para poder resolver o quizás, ¿cómo lo puedo decir? Evitar esos problemas, ¿no? Siempre hay una persona ahí que pone la calma, que tiene justamente estas características que por aquí los comenté, que tiene liderazgo, manejo de conflictos, buena comunicación, influencia con los demás compañeros. Es un líder. En la otra pregunta dice, bueno, acá nos dicen gracias por esta charla y lo más difícil que hemos experimentado es el cambio de nuestra vida debido a la pandemia. Sí, exacto, esto creo que le ha pasado a todos. A mí personalmente fue muy complicado el primer mes de pandemia, ¿no? Porque todos dijimos 15 días nomás y se pasó a 2 años. Pero sí, justo ahí mismo hemos podido nosotros como personas podernos conocer, poder saber cuáles son nuestras mayores habilidades, cuáles son nuestras fortalezas también. Por acá Luz nos dice, sí, todo claro. Bueno, entonces si es que ya no hay más preguntas, yo creo que ya sería todo. Muchas gracias por asistir. Ah, por acá tenemos otra pregunta. ¿Ustedes creen que en este contexto en el cual nos encontramos actualmente, virtualidad, permite desarrollar nuestras habilidades sociales? Pues la gran mayoría está detrás de una cámara que muchas veces no la encienden. Sí, eso tienes toda la razón, pero las habilidades sociales siguen funcionando. ¿Por qué? Porque igual nos dejan, por ejemplo, trabajos grupales. En trabajos grupales a veces tenemos distintos puntos de vista, y ahí yo creo que personalmente se ejercen más las habilidades sociales, porque justamente es difícil poder mantener una buena comunicación detrás de una cámara. Y ahí es donde verdaderamente se ven estas habilidades de poder comunicarse bien con los demás compañeros. Por último, tenemos preguntas individuales que son para mis compañeros. Podemos comenzar con Gerson respondiendo. ¿Puedes ir respondiendo las preguntas? Gerson. Bueno, Brenda, ¿puedes ir respondiendo a las preguntas? Sí, no hay problema. Ya. Bueno, tras la primera pregunta, que es cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass, porque esta es un masterclass, la verdad me siento muy nerviosa hasta ahora. A pesar que he expuesto y estoy acá respondiendo sus preguntas, me siento muy nerviosa porque es una de las primeras veces
Si fui capaz de leer el lenguaje no verbal de mis participantes, bueno, la verdad es que no he aprendido sus cámaras, pero tras ver a mi compañera, que es María Fe, que ha aprendido su cámara, he visto que ella se siente un poco nerviosa, pero a la par segura, porque entre nosotros conocemos el tema, ¿no? Pero el problema es dar a conocer nuestros pensamientos o lo que nosotros queremos lograr a transmitirles. No sabemos si la información ha llegado correctamente o ha quedado dudas. Las habilidades sociales vistas en este curso que puse en práctica, creo que mi habilidad social que puse yo fue poder sociabilizar. La verdad, soy de las personas que no les gusta prender la cámara ni el micrófono. Prefiero ser la persona fantasma en un salón de clases o frente a alguna reunión. Si hago dar mi opinión y todo de una manera más, ¿cómo decirlo? Escribo de frente al líder y no lo digo delante de todos mis compañeros. Lo más valioso que aprendí durante la preparación de este masterclass es poder saber expresarme, porque si yo misma no sé, no busco las palabras correctas para lograr expresarme, no logra transmitir, o no logro transmitir lo que yo quisiera aportarles a ustedes en sus vidas, ¿no? ¿Y qué más quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Creo que sería eh, tener más seguridad, poder apoyarme más de repente en lo que es en los participantes, porque como les comento, no han prendido sus cámaras, porque bueno, creo que fue el error nuestro que no les pedimos desde un principio. Pero eso creo que sería lo único, ¿no? Que yo pueda tener un poco más de seguridad y interactuar más con los participantes de una manera más activa, hablando físicamente, no con cámaras prendidas. De tu parte, María Fe, ¿cuál serían tus respuestas a las preguntas individuales? En cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass, yo creo que he estado tranquila, obviamente un poquito de nervios al principio, pero ya cuando voy conversando voy entrando en confianza con ustedes, aunque no los conozca a todos. Y espero que les haya divertido y les haya gustado este masterclass. La segunda pregunta dice que fui capaz de leer en el lenguaje no verbal de mis participantes y qué hice con esa información. Bueno, he visto que han estado bien atentos porque han estado preguntando, han hecho buenas preguntas, la verdad. Y nada, creo que sí he sido capaz de leer su lenguaje no verbal y sé que han estado atentos ahí mirando nuestra masterclass. ¿Qué habilidades sociales vistas en este curso puse en práctica? Yo creo que puse en práctica el liderazgo y la comunicación. Lo más valioso que aprendí durante la preparación de esta masterclass fue que con una buena organización todo es posible, porque muchos de nuestros compañeros, de hecho estamos todos en semana final de clases con otros trabajos, otras expos, pero hemos podido y hemos logrado hacer esta masterclass y ha salido bien. ¿Qué quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Yo creo que más comunicación con ustedes, los oyentes, para, por ejemplo, prender las cámaras y todo eso. Nosotros no les hemos avisado, así que no es culpa de ustedes. Pero igual, muchas gracias por estar participando en el chat, en todas esas cosas son muy valiosas para nosotros. Faltaría Gerson, que responda a sus Exacto. preguntas. Sí, bueno, aquí estoy. Eh, Disculpe, he estado con unos problemas aquí, pero bueno, y ya. Respecto a la primera pregunta de cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass, al inicio, al igual que mis compañeras, también un poco nervioso porque eh, no me he sentido en confianza y ni, digamos, tan abierto a expresarme. No soy mucho de prender la cámara y hablar seguido, digamos, relacionarme en entornos sociales, lo cual para mí es ya un gran esfuerzo de hablar, bueno, realizar esta clase y un logro para mí. Respecto a la segunda, de qué fui capaz de leer en el lenguaje no verbal de mis participantes y qué hice con esa información, creo yo que mm, al no poder verlos ustedes tampoco, o bueno, no saber cómo han reaccionado, pero sí he visto que han dejado preguntas y que están bastante acorde a lo que nosotros hemos hablado y que tienen muchas preguntas muy interesantes. Creo que em,
tanto yo como mis compañeras hemos podido dar una buena información y pues que a ustedes también les ha quedado, ¿no?, esa retroalimentación, lo cual me parece bueno que ustedes también hayan prestado atención a nuestra clase. Y nada, la tercera pregunta es sobre qué habilidades sociales vistas en este curso puse en práctica. Pues, como les dije al inicio, no soy mucho de expresarme o relacionarme socialmente, así que una de las principales habilidades las cuales estoy empleando ahorita es la de las relaciones sociales, ¿no? Poder comunicarme con ustedes y contarles un poco más sobre lo que es todo este tema y nada. Lo más valioso que aprendí durante la preparación de esta masterclass es eh, lo grande y bueno, de todo lo que nos puede servir tener un buen manejo de las habilidades sociales, ¿no?, tanto profesionalmente como en nuestra vida. Eh, es bastante interesante saber y manejar diferentes aspectos en torno a las acciones y cosas que hacemos, ¿no? Ya que las habilidades sociales son parte del día a día, en cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas y el mundo en el cual nos rodea. Así que es importante que aprendamos ya sea conductas destinadas a conseguir un objetivo, defender nuestros pensamientos y ser asertivos en la expresión de nuestras emociones. Y bueno, finalmente, ¿qué quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Am, Poder desenvolverme mejor al momento de explicar o, bueno, hacer la clase más interesante y también de poder relacionarme más con las personas que me están viendo, ¿no? Así poder también tener una retroalimentación de yo a yo y no sentirme tan solo al hablar. Pero bueno, al fin y al cabo es un esfuerzo que hemos hecho tanto yo como mis compañeras y espero que haya sido de su agrado la, esta charla. Así que gracias por escucharnos. Sí, exacto. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y por estar atentos porque nos han gustado sus preguntas también. Espero que las hayamos podido responder, que todo haya quedado claro. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.